La arena ardía como hierro al rojo vivo cuando despertó atada y abandonada. La sargento Silvia Ramos parpadeó bajo el sol implacable del desierto de los Monegros, sintiendo su piel ampollarse y su garganta convertirse en lija. No recordaba cuántos golpes había recibido. Solo la risa de los hombres del clan cuando la arrastraron fuera del vehículo y la dejaron tirada, como si fuera una ofrenda para los buitres, que ya rondaban el cielo despejado. 90 kilómetros de infierno seco la separaban de cualquier esperanza. Pero ellos no sabían que ese terreno había sido su primer instructor, mucho antes de que su destino se entrelazara con el grupo de operaciones especiales del Ejército de Tierra. La dejaron en el desierto sin agua. Eso habría sido su epitafio. Si no fuera porque en lo más profundo de su mente, donde el dolor se transforma en claridad, Silvia ya sentía el latido de la tierra bajo sus pies, como si la aceptara de nuevo, hija extraviada que vuelve a casa. El sol golpeaba sin piedad mientras la sangre seca formaba costras oscuras en sus muñecas. Las cuerdas habían desgarrado su piel durante horas de lucha inconsciente, generando heridas que atraerían carroñeros en cuanto anocheciera. 90 kilómetros. Esa cifra resonaba en su mente como una sentencia de muerte. No era la primera vez que la subestimaban. Había visto esa misma expresión de incredulidad en los ojos de sus superiores durante sus años en la base de Zaragoza. La mujer que no se rompía cuando todos esperaban verla caer. Pero Silvia sabía que el verdadero enemigo no era el entorno hostil, sino el pánico. Y lo primero era controlar la respiración. Respirar sin pensar. Inspirar, resistir, sobrevivir. Recordó las palabras de su antiguo instructor en operaciones desérticas, el capitán Vázquez. El dolor es solo información. La clave es saber interpretarla. Con precisión milimétrica, empezó a mover el pulgar derecho contra la cuerda, girando la articulación hasta un ángulo imposible. El chasquido sordo que acompañó la dislocación fue como una bofetada de fuego líquido, pero no se detuvo. Su pulgar dislocado le permitió deslizar lentamente la mano. Segundos después estaba libre, aunque sabía que aquello era solo el principio. Colocó el pulgar contra una roca y, conteniendo un grito, lo empujó de nuevo a su lugar. El dolor se expandió como una ola, pero lo transformó en energía. El sufrimiento era combustible, y ella llevaba años aprendiendo a transmutarlo. De pie, observó el horizonte desolado. Ni una sombra de civilización, solo la respiración ardiente del desierto y un silencio de muerte. La doctrina indicaba buscar refugio inmediato, pero quedarse quieta era rendirse. Cada minuto al sol era un paso más hacia la tumba. Alzó la vista. Un halcón cruzaba el cielo recto, sin el círculo errático de los buitres. Iba hacia algún lugar. Donde hay presa, hay agua. Y donde hay agua, hay posibilidad. Silvia echó a andar en esa dirección, con pasos que eran actos de rebeldía. Su sombra se reducía a una línea temblorosa a sus pies. El sudor evaporaba al instante, robándole humedad vital. Pero ella ya no era la víctima. Era el desierto mismo, implacable, paciente, adaptado. Al caer la tarde, vio una irregularidad en la tierra, casi invisible para ojos no entrenados. Una depresión, señal de posible humedad. Se arrodilló. Empezó a excavar con las manos desnudas. A 15 centímetros, la arena cambió de color. Sus dedos tocaron barro. No era agua potable, pero sí vida en estado bruto. Rasgó un trozo de su camiseta, lo usó como filtro y obtuvo gotas de barro que cayeron sobre su lengua. Sabe a hierro, pensó. Pero es supervivencia líquida. Cuando cayó la noche, el frío la envolvió con su mordida traicionera. Buscó refugio junto a una roca, cubriéndose con la misma arena que de día la había quemado. No encendió fuego. La luz podía atraer ojos hostiles. Había aprendido esa técnica de un legionario veterano en una misión conjunta con la Armada en Mauritania. Esa noche, semienterrada y temblando, empezó a reconstruir mentalmente el mapa del campamento donde había sido prisionera. Sabía dónde estaban sus compañeros, sabía que estaban vivos, y sabía que si no regresaba por ellos, no lo haría nadie.
Los que la abandonaron en el desierto cometieron el error de dejarla viva. No entendieron la primera regla del combate. Asegúrate de que tu enemigo está muerto, porque si no lo está, volverá, y no como prisionero. Volverá como juicio. Al amanecer, con los labios agrietados y las piernas temblorosas, Silvia Ramos se levantó. Ya no pensaba en sobrevivir. Pensaba en volver. Pensaba en atacar. El primer tramo del trayecto lo hizo con la fuerza que nace de la rabia. Cada paso era una negación al destino que le habían escrito. Sus botas, diseñadas para maniobras urbanas, comenzaron a romperse por la abrasión de la arena y el calor abrasador de la superficie. A cada paso, sus pies sangraban un poco más, y cada herida se convertía en una cicatriz escrita con fuego sobre su carne. Pero Silvia seguía avanzando. Había aprendido que el cuerpo puede quebrarse 1000 veces antes de que el alma lo haga. La deshidratación se manifestó con calambres y un dolor de cabeza tan intenso que parecía dividirle el cráneo. Su lengua se había hinchado hasta ocupar casi toda la cavidad oral, y la visión se volvía difusa, salpicada de puntos oscuros que danzaban como sombras burlonas. A pesar de ello, mantenía la orientación. Había aprendido a leer el lenguaje secreto del paisaje, la inclinación de las piedras, la forma en que el viento moldeaba la arena, las huellas de pequeños animales nocturnos. Cuando el sol alcanzó su cenit, localizó una planta conocida, el matalajuba silvestre, una señal de humedad subterránea. Excavó con uñas y dientes, hallando una pequeña bolsa de barro húmedo. Rasgó su camiseta, exprimió el lodo y bebió lo poco que pudo. Cada gota sabía a óxido y raíces podridas, pero reavivaba una chispa de energía que le permitía dar un paso más. La tarde avanzó con la lentitud cruel de los relojes rotos. En un instante de lucidez, recordó las palabras del capitán Vázquez durante su adiestramiento en Almería. El desierto no odia, no tiene intención. Es un espejo. Refleja lo que eres cuando todo te ha sido arrebatado. Y Silvia comprendía lo que veía en ese espejo. Una mujer que no tenía miedo de perderlo todo porque ya había perdido bastante. Al anochecer, la temperatura cayó de golpe. La arena caliente se volvió hielo bajo su cuerpo. Encontró una pequeña formación rocosa que usó como escudo. Buscó entre su ropa algo que sirviera como aislante, y con lo poco que quedaba construyó un refugio rudimentario. Allí, entre sombras, volvió a repasar mentalmente los detalles del campamento del clan que la había capturado. Recordaba la disposición de los edificios, los turnos de los vigilantes, la zona donde estaban las reservas de agua y las armas. Lo había memorizado todo durante su cautiverio, como un autómata sin esperanza pero con disciplina. Recordó también a su equipo, el teniente Alonso, la cabo primero Méndez y el especialista Ortega, gente con la que había compartido entrenamientos extremos, confidencias nocturnas y combates reales en operaciones encubiertas. Seguramente estaban vivos, torturados quizá, pero aún resistiendo. Y ella tenía que volver por ellos, aunque fuera arrastrándose con los dientes. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas frías y lejanas, Silvia entró en un estado entre la vigilia y el delirio. En sus oídos sonaban voces del pasado. Su madre leyéndole cuentos en un piso de Soria. Su padre enseñándole a montar bicicleta entre los pinares de Vinuesa. Voces que no dolían, sino que le recordaban quién era antes del uniforme, antes del barro y la sangre. Al despertar al alba, comprendió que solo había avanzado unos 30 kilómetros. Su cuerpo se encontraba al borde del colapso, pero su mente seguía firme. Había aprendido a separar el dolor de la acción. Sabía que no podía permitirse más pausas. Cada minuto era una cuenta atrás para sus compañeros. Entonces lo vio. Una formación de nubes negras que se alzaba en el horizonte. Tormenta. La lluvia en el desierto podía ser un regalo o una condena. Si llegaba a tiempo, podría recolectar agua. Si no encontraba refugio, moriría ahogada en su propia tumba de barro. Calculó el viento, la distancia,
el tiempo, y tomó su decisión. Silvia empezó a correr. Los primeros truenos retumbaron como tambores de guerra mientras Silvia avanzaba entre dunas que empezaban a mutar bajo el cielo ennegrecido. Cada paso era un desafío contra la lógica, contra su propio cuerpo, que le rogaba descanso, agua, olvido. Pero ella seguía corriendo. Porque al otro lado de esa tormenta no solo había agua, había una oportunidad, y la última que tendría. La lluvia cayó sin aviso, no en gotas dispersas, sino como una cortina que desgarró el aire y empapó la tierra en segundos. Silvia se dejó caer de rodillas, abriendo la boca hacia el cielo. El agua fría le golpeó el rostro como un rezo. Llenó la cantimplora improvisada con lo que quedaba de su ropa y tragó con desesperación. El sabor era amargo, mineral, pero sabía a redención. El barro le cubría las piernas, le dificultaba los movimientos, pero la tormenta también era su aliada. Bajo esa cortina, ningún vigía la vería acercarse. A lo lejos, entre relámpagos, apareció la silueta del complejo. Un conjunto de barracones rectangulares rodeados de una empalizada metálica y torres de vigilancia de madera. Todo improvisado, irregular, pero letal. Silvia se agazapó tras una duna, estudiando los movimientos. La tormenta había desorganizado a los centinelas. Algunos corrían con linternas, otros discutían junto a la entrada principal. El caos era su oportunidad. Localizó un canal de drenaje medio sepultado. Una tubería ancha y oxidada que servía para evacuar las lluvias estacionales. Apenas cabía, pero era su vía de entrada. Antes de arrastrarse dentro, sacó de su bolsa el envoltorio de cactus, donde había guardado una pasta de yatrofa, una planta tóxica que había procesado durante su marcha. No era letal, pero provocaba vómitos, diarrea, desorientación. En las manos equivocadas, un desastre. En las manos de Silvia, una estrategia. Dentro del túnel, la oscuridad era total. Avanzó a ciegas, guiándose por la memoria táctil y por los ecos de la tormenta que retumbaban desde fuera. Tocó serpientes, sintió patas de insectos contra la piel. No temía. Había aprendido que el miedo era otra forma de distracción. Salió por una rejilla suelta justo detrás de los depósitos de agua del campamento. Allí colocó la pasta tóxica, envuelta en hojas, justo donde se disolvían las reservas del campamento. No era una venganza impulsiva, era una operación quirúrgica. En unas horas, la mayoría de los hombres del clan estarían incapacitados, convencidos de que se trataba de una intoxicación alimentaria. Silvia observó desde las sombras cómo el agua comenzaba a circular de nuevo por las cañerías. Sonrió. Esperó pacientemente. A medianoche, el efecto fue evidente. Guardias vomitando, tropezando, desorientados. Los perros que normalmente ladraban al menor sonido dormían o lloriqueaban. La vigilancia era ahora una farsa. Silvia se deslizó por los pasillos como un espectro. Encontró el edificio central, donde probablemente retenían a sus compañeros. En la entrada, un hombre intentaba mantenerse de pie. Se tambaleaba como un borracho. Silvia lo rodeó por detrás, lo tomó por el cuello y lo durmió con una llave limpia, silenciosa. Tomó su arma, una pistola antigua, china, que reconoció de su experiencia en misiones en África. En el interior, el olor era insoportable. Vómito, sangre, excrementos. El caos absoluto. A los lados, cuerpos caídos. Al fondo, una puerta metálica. Se acercó. Un guardia más, el último, resistía, pero no lo suficientemente rápido. Silvia lo redujo con 3 golpes secos. Garganta, rodilla, sien. Tomó la tarjeta magnética y abrió la celda. Dentro estaban Alonso, Méndez y Ortega. Sus rostros eran máscaras de tortura, pero aún respiraban. Aún estaban allí. Al verla, Méndez murmuró: ¿Eres tú? Silvia asintió, con voz casi extinguida. Sí, pa. La muerta ha vuelto.
La operación no había terminado, pero ahora eran 4. Y la oscuridad era su aliada. El silencio en el interior del complejo era tan denso como el barro que aún impregnaba el suelo tras la tormenta. Silvia se movía con la determinación de una cirujana en el campo de batalla, organizando a su equipo con gestos y susurros. No había tiempo para explicaciones ni discursos, solo para sobrevivir. Ortega, a pesar de los dedos fracturados y el rostro magullado, podía caminar. Méndez tenía quemaduras por electrocución, pero aún sujetaba su pistola como si no pensara soltarla jamás. El teniente Alonso, desfigurado por los golpes, permanecía lúcido. Había pasado por 3 campañas en Afganistán. Sabía lo que tocaba: moverse o morir. Desde el almacén del fondo tomaron vendas, alcohol y algo de munición. Luego salieron al patio central. Bajo una luna que asomaba entre nubes desgarradas, encontraron un vehículo todoterreno, militar, con los neumáticos reforzados y el depósito lleno. Las llaves estaban puestas. Algún guardia había corrido demasiado deprisa. Méndez se subió al asiento del copiloto. Silvia ayudó a Ortega a tumbarse en la parte trasera y colocó a Alonso al volante. Las palabras del teniente fueron pocas. «Sujetaos. Vamos a atravesar el infierno de nuevo». El motor rugió con furia contenida y el vehículo partió entre los charcos y cadáveres inconscientes. Nadie disparó. Nadie persiguió. El veneno silencioso de Silvia había hecho su trabajo. Durante las primeras horas nadie habló. Solo el sonido del motor, del viento silbando por las ventanas y del jadeo entrecortado de los heridos. El desierto les tragaba de nuevo, pero esta vez como cómplice, como si reconociera a sus hijos perdidos. Al amanecer, ya lejos del complejo, en un cañón oculto entre formaciones rocosas, Alonso detuvo el coche. El depósito estaba casi vacío. Era hora de reorganizar. Silvia, sin esperar órdenes, se encargó de las heridas más urgentes. Con manos temblorosas pero precisas, vendó a Ortega y estabilizó el estado de Méndez. No era médico, pero había aprendido a improvisar con lo mínimo. Chen, la médica del equipo, era quien solía encargarse de esto. Pero Chen no estaba. Al menos no aún. Alonso, sentado sobre una piedra, observaba el horizonte. Nos darán por desaparecidos en combate dentro de unas horas. Tal vez ya lo han hecho. Silvia asintió. Entonces más vale que escuchemos antes de que hablen por nosotros. Mientras Ortega montaba una rudimentaria antena con lo poco que quedaba del equipo, Silvia tomó la palabra. Por primera vez desde su regreso del infierno, habló sin contenerse. Contó lo que había hecho. Cómo había sobrevivido al abandono. Cómo había seguido las señales del cielo y de la tierra. Cómo había transformado la flora hostil en arma. Cómo se convirtió en sombra y juicio. Sus compañeros la miraban sin decir nada. No era admiración lo que brillaba en sus ojos. Era algo más profundo. Algo como respeto mezclado con desconcierto. Como si miraran a alguien que ya no les pertenecía del todo. No fui yo quien salió del desierto, dijo al final. Fui algo que él mismo construyó. El viento se levantó, arrastrando arenas finas como cuchillas. Ortega activó la radio. El sonido fue débil al principio, pero luego una voz clara rompió el aire. Equipo Bravo. ¿Me reciben? Estado, responda. Silvia tomó el micrófono. Su voz era baja, casi gutural. Aquí Bravo. 4 efectivos, heridos, pero vivos. Transmitiendo coordenadas. Solicito extracción inmediata. En el otro extremo, el silencio duró varios segundos. Luego, la misma voz. Esta vez con un matiz distinto, casi reverente. Confirmado. Helicóptero en camino. Tiempo estimado. 90 minutos. Mantened posición. No hagáis nada estúpido. Nadie dijo nada más. No hacía falta.
El viento se llevó las últimas palabras mientras el desierto guardaba, como siempre, sus secretos. El helicóptero llegó envuelto en una nube de arena y ruido, rompiendo el silencio del cañón con el estruendo de sus aspas. No era un rescate glorioso, ni un regreso triunfal. Era evacuación táctica, limpia y discreta. El piloto no hizo preguntas. El médico de a bordo solo preguntó una vez: ¿quién es la más grave? Silvia señaló a Ortega sin dudar. Durante el vuelo, el silencio volvió a instalarse. Desde las alturas, el desierto se desplegaba como un organismo inmóvil, eterno. Cada cicatriz en la piel de la tierra parecía reflejar las del cuerpo de Silvia. A su lado, Méndez la observaba con atención, pero sin atreverse a preguntar. En el Hospital Militar de Zaragoza, los médicos los recibieron como anomalías vivientes. No entendían cómo seguían con vida. Silvia presentaba deshidratación severa, quemaduras de segundo grado y un desgaste muscular extremo. Y sin embargo, sus constantes vitales eran estables, inexplicablemente estables. Una semana después, aún con vendas y suero, recibió la visita de una mujer en traje oscuro. Cabello recogido, rostro imperturbable. Se presentó como Carmen Olmedo, analista del Centro Nacional de Inteligencia. Leí su informe. Usted no debería estar viva. Silvia no respondió. Miraba por la ventana, donde un sol pálido caía sobre los campos secos de Aragón. Lo que ha hecho no es solo extraordinario. Es imposible según todos nuestros modelos. Quiero saber cómo lo logró. Paso por paso. ¿Para qué?, murmuró Silvia sin girarse. Para entenderlo. Para replicarlo. O al menos, para no volver a subestimarlo. La conversación duró más de una hora. Silvia habló con la frialdad de un informe técnico. Cómo usó las plantas para obtener humedad, cómo detectó signos de agua por el vuelo de un halcón, cómo convirtió un cactus en su única fuente de hidratación durante casi 2 días. No mencionó los delirios, las voces, las sombras que la seguían en la noche. Eso quedaba para ella. Olmedo cerró la libreta. Hay algo más. Usted cambió en ese desierto. No es la misma persona que enviamos. Silvia se giró entonces. Sus ojos, antes castaños cálidos, ahora tenían un tinte ámbar, como si el sol los hubiese alterado para siempre. El desierto no te transforma. Te desnuda. Te quita lo que sobra, lo que tú creías que eras. La analista no supo qué responder. Años de experiencia no la habían preparado para alguien así. Se marchó sin añadir palabra. Esa noche, Silvia tuvo su primera pesadilla. No soñó con muerte, ni con fuego. Soñó que volvía al desierto, pero esta vez no para sobrevivir. Iba como si regresara a casa, como si allí le esperara algo más. Días después, el coronel Espinosa entró en su habitación. Su presencia era suficiente para callar cualquier sala. Traía una carpeta bajo el brazo. Han revisado tu operación. No solo se considera un éxito táctico, sino una muestra de capacidades fuera de los parámetros normales. Queremos que lideres un programa experimental. Silvia lo miró fijamente. ¿Un programa para crear más como yo? No, para entender qué pasó contigo y usarlo. Con tu ayuda. Tú decidirás cómo. No respondió de inmediato. Por dentro, sentía que algo en su estructura interna se había roto y vuelto a soldar de otra forma. No mejor, no peor. Diferente. Necesitaré libertad total. Y a mi equipo. Espinosa asintió. Ya contamos con ellos. Silvia bajó la mirada hacia sus manos vendadas. No sentía dolor, solo una calma densa, premonitoria. Entonces empecemos. Pero no me pidan crear soldados. Esto no va de entrenar cuerpos. Esto va de romper almas y ver quién sobrevive al otro lado. 6 meses después, un amanecer púrpura teñía las dunas del desierto de Tabernas. En lo alto de una cresta, Silvia observaba en silencio las siluetas que se movían abajo. 12 figuras. Hombres y mujeres seleccionados entre lo mejor del ejército. Todos endurecidos por años de servicio,
pero ninguno preparado para lo que estaban a punto de vivir. El programa se llamaba Némesis. Oficialmente era un módulo avanzado de supervivencia extrema. Extraoficialmente, era una prueba de metanoia. Un experimento para detectar y provocar el punto exacto en el que un ser humano se rompe o se transforma. Los candidatos habían pasado por meses de preparación, deshidratación progresiva controlada, privación sensorial, simulacros de abandono, privación de sueño. Pero nada podía compararse con los 3 días que les esperaban ahora, sin agua, sin sombra, sin auxilio. Solo ellos, su cuerpo y la inmensidad hostil del desierto. Silvia no estaba sola. A su derecha, el teniente coronel Alonso, ascendido tras el rescate, observaba con los mismos ojos duros que había tenido al salir del campamento del clan. A su izquierda, Méndez y Ortega gestionaban los sensores biométricos implantados bajo la piel de los candidatos. Chen, desde la sala médica móvil, monitorizaba los umbrales fisiológicos. Si alguno cruzaba el límite de no retorno, intervendrían. Pero hasta entonces, nadie tocaría nada. ¿Estás segura de los parámetros?, preguntó Alonso sin girarse. Silvia asintió. El desierto se encargará del resto. Nosotros solo preparamos el escenario. Durante el primer día, 4 abandonaron. Uno sufrió un colapso por hipertermia, otro alucinó con insectos bajo la piel. Los 2 restantes se negaron a seguir avanzando. No fueron reprendidos. El programa no buscaba héroes. Buscaba mutaciones. Al segundo día, una candidata, la capitana Beatriz Lorente, comenzó a mostrar respuestas inusuales. Su ritmo cardíaco, lejos de acelerarse, se estabilizaba con el calor. Su cuerpo parecía adaptarse. Sus decisiones tácticas se afinaban. Había algo en su mirada que Silvia reconocía. No miedo, sino aceptación radical del entorno. Había entrado en esa zona mental donde la voluntad supera al cuerpo. La noche de ese segundo día, Silvia se sentó sola frente a una pantalla térmica que mostraba las rutas seguidas por los sobrevivientes. El patrón de Lorente era casi perfecto. Ninguna sombra evitada, ninguna duna sorteada. Iba en línea recta, como si supiera algo que los demás no, como si el desierto le hablara. Méndez se le acercó con una taza de café y le preguntó en voz baja, ¿eso es lo que buscabas? Silvia tardó en responder. No, eso es lo que ya estaba en ella. Solo necesitaba el entorno adecuado para activarse. El tercer día amaneció con vientos secos y 48 grados a la sombra. Solo quedaban 5 candidatos en activo. A las 14:37, Lorente alcanzó la última coordenada del recorrido. No solo no colapsó. Se detuvo, respiró hondo, y empezó a enterrar con sus propias manos una bolsa de agua que había rescatado a mitad de camino, sin consumirla. Acaba de renunciar a su única fuente de hidratación voluntariamente, susurró Chen, incrédula desde la carpa médica. ¿Por qué haría eso? Silvia cerró los ojos y respondió con una voz grave. Porque ya no se considera parte del grupo de los que necesitan. Está operando en otra lógica. Ya ha cruzado el umbral. Aquel día, 3 más terminaron. 1 colapsó. Solo Lorente regresó sin ayuda, caminando hasta el punto de extracción con la serenidad de quien ha visto lo invisible. Sus signos vitales eran estables, su glucemia dentro de lo normal, su mente, inabarcable. Esa noche, bajo las estrellas, Silvia la recibió sin palabras. Lorente la miró y solo dijo, ¿esto era todo? Silvia asintió. Esto era el principio. Una semana después, en una sala de reuniones subterránea del Estado Mayor de la Defensa en Madrid, Silvia se encontraba frente a una docena de altos mandos. Generales, psicólogos militares, analistas de inteligencia. Todos observaban las gráficas, los vídeos térmicos, los informes médicos. Nadie hablaba, nadie cuestionaba. El silencio no era desaprobación, era respeto ante lo inexplicable.
Finalmente, el general Cebrián, jefe del Comando de Operaciones Especiales, rompió el mutismo. Esto no se puede enseñar, pero sí se puede provocar. Silvia no respondió. Su presencia en la sala era suficiente. Su piel, aún marcada por las quemaduras. Sus ojos, de un ámbar antinatural. Su voz, más profunda desde la deshidratación. No necesitaba convencer a nadie. Ya lo había hecho con hechos. ¿Qué propone?, preguntó el coronel médico que presidía la comisión de ética. Expandir Némesis, pero no como curso, como doctrina, como una nueva vía dentro de las operaciones especiales. No para todos, solo para los que demuestren predisposición real. ¿Y los demás?, cuestionó un almirante. ¿Qué pasa si no aguantan? Entonces no están preparados. Como nunca lo estuvieron. El desierto no miente. Las discusiones se prolongaron durante horas. Argumentos médicos, legales, políticos. Pero uno a uno, los obstáculos caían. Porque los resultados eran innegables. Y porque en los pasillos del ministerio ya se hablaba del efecto Ramos. Fuera del recinto, Lorente esperaba en una furgoneta discreta. No vestía uniforme. Llevaba una sudadera gris, el cabello recogido y una mirada que atravesaba cualquier interlocutor. Había regresado a casa, pero no del todo. Su familia decía que estaba distinta, más callada, más precisa. Como si supiera algo que los demás no. Silvia subió al vehículo y se sentó a su lado. Durante minutos no hablaron. Luego Lorente rompió el silencio. Desde que volví, tengo sueños raros. Pero no son sueños. Es el desierto. A veces siento que aún estoy allí. Silvia asintió lentamente. Nunca se sale del todo. Solo se cambia de piel. Esa misma tarde, el programa Némesis fue aprobado como unidad experimental con estatus especial dentro del Ejército de Tierra, bajo supervisión directa del Estado Mayor y con autonomía táctica completa. El equipo original, Silvia, Alonso, Méndez, Ortega, Chen, asumió funciones como instructores, médicos, diseñadores de protocolos. Lorente fue la primera candidata en formar parte del núcleo de la nueva generación, pero no sería la última. El nuevo centro de operaciones, ubicado en una zona clasificada del desierto de Almería, no aparece en mapas ni documentos públicos. Allí, el sol sigue siendo juez, verdugo y maestro. Cada piedra, cada insecto, cada sombra es parte del currículo. No se enseña a luchar. Se enseña a morir y decidir no hacerlo. A finales de año, otros 2 candidatos cruzaron el umbral. Uno de ellos, un veterano paracaidista, sufrió un colapso psicótico antes de regresar a la base. El otro, una sargento de montaña, despertó tras 12 horas de coma inducido con la mirada transformada, como la de Lorente, como la de Silvia. El ministerio aún debate cómo clasificar oficialmente el fenómeno. Algunos hablan de resiliencia extrema condicionada. Otros, más atrevidos, de potencial evolutivo inducido por entorno. Silvia solo sonríe cuando los escucha. Una noche, en el módulo médico, Chen le preguntó, ¿crees que esto es el futuro? Silvia contempló el desierto a través de la pequeña ventana sin responder. Luego dijo en voz baja, no lo sé. Pero sé que si el futuro exige más de lo que el cuerpo permite, tendremos que convertirnos en algo más. Al amanecer siguiente, 12 nuevos candidatos llegaron a la base. Ninguno volvería igual. Algunos no volverían en absoluto. Pero los que cruzaran el umbral comprenderían lo que nunca se enseña en los manuales. Que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la capacidad de transformarse. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.